Saludos a todos, mi nombre es Steven Alexander Caminero Fermín y en esta ocasión vamos a estar presentando la evaluación o proyecto final de la materia de base de datos 2 para el Instituto Tecnológico de las Américas. Bien, en esta ocasión la asignación o evaluación final se trata de investigar productos para cada una de las bases de datos o tipos de bases de datos, las cuales no fueron vistas en clase, o por lo menos de las que fueron vistas, tomar otras. En este caso tenemos relacional, clave valor, documentales, grafos, orientado a objetos, columnar, jerárquica, red network, multimodelo o de tiempo real. Nosotros tenemos desde pobres SQL hasta ObjectDB. Es decir, tenemos varios tipos de base de datos que pueden caer en una u otra categoría. Dentro de las características que tenemos que mencionar para cumplir con los requisitos de esta evaluación final es hacer un resumen de cada producto que contenga mínimamente datos de la compañía que lo desarrolló, la fecha y ventajas y desventajas. En este caso, iniciemos con PostgreSQL, el cual es una base de datos relacional. Es un sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto, desarrollado por PostgreSQL Global Development Group y lanzado en 1996. Es reconocido por su alta confiabilidad, cumplimiento de estándares SQL y capacidad para manejar datos complejos. PostgreSQL es una de las bases de datos más robustas que hay y por eso es una de sus mayores ventajas a la hora de seleccionarlas. Bien, la otra que tenemos es clave valor. En este caso tenemos a Valky. Valky es de código abierto y fue creada en el 2024 bajo la línea de Linux Foundation, diseñada para almacenamiento de memoria de alta velocidad. Es ideal dentro de sus ventajas para sistemas de caché y aplicaciones en tiempo real, debido a que su rapidez es muy alta. Sus ventajas incluyen alto rendimiento, simplicidad, mientras que sus desventajas son que son menos robustas y tienen limitaciones de persistencia. En este caso ya continuamos con la otra. Para la base de datos documental, que desde que salimos de la relacional que fue Postgre, todas las demás que estaremos viendo son no SQL, es decir, no Structured Query Language. Vamos entonces ahora con la siguiente, que es base de datos no SQL documental. En este caso tenemos CouchDB. CouchDB es una base de datos documental desarrollada por Apache Software Foundation y lanzada en 2005. Almacena datos en formato de JSON y permite consultas mediante HTTP. Sus ventajas incluyen facilidad de uso, replicación y manejo de datos distribuidos. Bien. Para la siguiente tenemos Amazon Neptune, que es para tipo de datos o tipo de base de datos de grafos, lanzada por Amazon Web Services en 2018, diseñada para gestionar relaciones complejas entre datos. Entre sus ventajas está que es altamente escalable y soporta lenguajes como Gremlin y Spark SQL o SQL. Entre sus ventajas están su rendimiento en relaciones y su integración en la nube, pero tiene un pequeño detalle. Este pequeño detalle es que es muy dependiente de los servicios de Amazon, es decir, es muy dependiente del sistema integrado de AWS, Amazon Web Service. La siguiente es un tipo de base de datos orientada a objetos y enfocada en aplicaciones de Java. Desarrollada por ObjectDB Software y lanzada en el 2004, enfocada en aplicaciones Java, permite almacenar objetos directamente sin necesidad de transformarlos en tablas. Esta es una gran ventaja realmente. Y sus ventajas incluyen también, como ya habíamos dicho, es integración en Java.
No es como con otros tipos de base de datos, los cuales tú tienes que conectarte a ellos. Esta tiene una integración más directa con Java y eso es lo que como tal le da su eficiencia a la hora de manejar la programación orientada a objetos. La otra que tenemos es interesante y es porque como tal no la conocía. Columnar Apache Cassandra. Está diseñada para manejar grandes volúmenes de datos distribuidos sin fallos y dentro de sus ventajas incluye la alta disponibilidad y la escalabilidad, mientras que sus desventajas son la complejidad en consultas. Es decir, cada consulta requiere como tal una robustez muy alta, lo cual dificulta su curva de aprendizaje. Empresas como Netflix la utilizan para manejar grandes cantidades de datos en tiempo real. Netflix, GitHub, entre otras, la utilizan. Spotify también. eBay también, como ustedes lo pueden ver en varias de estas empresas que fui colocando aquí. La siguiente es jerárquica o del tipo jerárquica, que es IBM IMS. Es una base de datos jerárquica desarrollada por IBM en 1968, utilizada en sistemas críticos como banca y telecomunicaciones, y dentro de sus ventajas está la estabilidad y rendimiento, mientras que sus desventajas son su rigidez, es decir, no es tan flexible a la hora como tal de utilizarla. La otra que tenemos es curiosa porque es red. Es una base de datos de red network que se llama IDMS. Base de datos de red desarrollada por CIA Technologies en los años 70. Un poquito ya desfasada realmente, pero dentro de sus ventajas incluye la eficiencia en relaciones complejas, mientras que sus desventajas son la complejidad y la obsolescencia. Es decir, ya para sistemas más actuales o ya para aplicaciones más actuales, su obsolescencia es un gran punto que tomar en cuenta a la hora de elegirlo. Ha sido utilizada por grandes empresas financieras para sistemas heredados, es decir, sistemas que como tal han estado establecidos, pero se necesita como tal una adaptación a los mismos para poder seguir su funcionamiento, lo cual es como tal, se tiene que tener cuidado, porque si hay una mala ejecución de algún código, esto puede afectar los datos. La siguiente es la base de datos multimodelo, es decir, en este caso tenemos ArangoDB. Es una base de datos multimodelo lanzada en el 2011 por ArangoDB GmbH, que permite trabajar con documentos, grafos y cabe valor en un solo sistema. Por eso es multimodelo, es decir, integra varios tipos de base de datos dentro de su sistema, lo cual permite esa flexibilidad y esa versatilidad a la hora de utilizarla. Como desventaja podría tener es que, por ejemplo, otros tipos de bases de datos que están sí orientados en un solo modelo pueden ser mejores a la hora de tú necesitar implementarlos en una aplicación. Dígase, por ejemplo, Redis con su tipo de modelo, clave valor que lo estuvimos viendo en clase. La otra, y este es en el caso de ya la última, es el tipo de base de datos de tiempo real o series temporales. InfluenceDB es una base de datos de series temporales desarrollada por Influence Data en 2013, diseñada para manejar datos con marcas de tiempo como métricas o monitoreo en tiempo real. Sus ventajas incluyen alto rendimiento y eficiencia en los datos temporales. Bien, hasta aquí hemos llegado. En la clase estuvimos viendo lo que son tanto las bases de datos relacionales, pero también la mayor cantidad fue las bases de datos no SQL, es decir, no Structured Query Language, clave de datos, clave valor, documentales de grafos. Entonces, esto fue un poco de aquellas que se quedaron por fuera, pero que tenemos el compromiso de por lo menos
entenderlas, saber que están ahí, para que en un futuro, ya con la base que nosotros tenemos, poder implementarlas. Muchísimas gracias a Litra y a Base de Datos 2 por el conocimiento que ha brindado.